Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Bienvenidos a esta primera edición de La Voz del Faro en este lunes 19 de marzo. Muy buenas tardes, Ana Dueñas. Muy buenas tardes, Juanjo. Damos la bienvenida a los oyentes en el 89.8 de su FM, también. Bueno, en este caso no tan bien porque hoy nuestra retransmisión en directo se centra en el Pleno de la Asamblea donde se está celebrando la sesión ordinaria y bueno, quienes ahora mismo conecten con nuestra página web o bien con Facebook pues podrán comprobar que se está desarrollando el debate parlamentario y que hoy solo emitimos a través de las ondas, a través de COPE Ceuta y más tarde podrán consultar este espacio que estará colgado en YouTube, online. En YouTube y seguramente en nuestro muro de Facebook del Faro de Ceuta, pero bueno, también hay que saludarle a los que nos ven en diferido, ¿no? Exacto. Buenas tardes también. Exacto. Pasamos, si te parece, aunque, bueno, hacia el final de este espacio podremos a lo mejor desgranar o dar algunos titulares de cuáles son los asuntos que se han tratado en este pleno de la Asamblea, creo que podemos tratar el tema que hoy ocupa nuestro titular de portada de nuestra edición impresa y es atracan un autobús armados con un hacha, un machete y una pistola. En concreto, ayer lo que ocurre durante la tarde, en la tarde de este domingo, son dos incidentes. Uno a las 2:30, en la que, bueno, dos individuos, uno se subió a bordo con un spray que además roció sobre tanto el conductor como una pasajera con intenciones, en principio, se entiende que con intención de robar la recaudación, mientras que otro individuo en el exterior pues les encañonaba, les apuntaba con una escopeta. Finalmente, por razones que bueno también escapan a la comprensión del conductor y del presidente del comité de empresa, que fue quien nos ofreció la información, esos dos individuos escapan, pero las cámaras de videovigilancia consiguen captar el rostro de la persona que lleva el spray, porque es quien se subió a bordo. Pero nada, unas horas más tarde, todo durante la misma tarde de este domingo, en cuestión de 7 u 8 horas, a las 9:30, Príncipe Alfonso, rotonda del Puente del Quemadero. Esta vez son entre 4 y 5 individuos que con un machete y un hacha, pues en esta ocasión sí consiguen, amenazando, amedrentando al conductor, esta vez sí consiguen quedarse con la recaudación de la tarde, bueno, del turno que estaba ocupando, del que se estaba encargando este chofer. Bueno, pues la reacción por parte del comité de empresa y de la propia empresa no se hizo esperar y inmediatamente, todavía no eran las 10 de la noche, cuando se suspendieron todos los servicios de todas las líneas de autobuses de Ceuta, porque los conductores, la plantilla, se encontraban en un estado de nerviosismo que también le impedía a los hombres... Es fácil de comprender, desde luego. Tú imagínate que estás en el autobús como usuario y te aparece uno con un hacha, otro con una escopeta y tú allí, bueno, tiene que ser algo impresionante, desde luego. Y si encima, pues efectivamente, los conductores que están desarrollando su labor, encontrarse con estos dos incidentes en apenas unas horas, yo desde luego también estaría como mínimo con un ataque de ansiedad, porque vamos, desde luego no es plato de buen gusto que te ocurra algo así, ¿no? A uno se le llegó a robar, al otro no, pero que en realidad pues un poco secundario, ¿no? Porque el susto tiene que ser tremendo, ¿no? Se ha dicho finalmente que se van a suspender los trayectos hasta las 3 de la tarde, tengo entendido. Se iba a garantizar
durante la mañana por el hecho de, bueno, de no alterar tampoco ni para que los alumnos puedan llegar a los colegios, puedan llegar los usuarios al hospital, y después sí, sobre todo porque bueno, el comité de empresa considera, y la empresa también lo corrobora, la empresa de autobuses Jadú Almadraba, que con la oscuridad, a medida que va anocheciendo, pues hay más peligro de que vuelva a ocurrir lo mismo. Tiene que haber algún tipo de garantía de seguridad para estas personas que están realizando un servicio público. Y bueno, pues no creo que no es de recibo que para acercar a los vecinos del Príncipe o de Loma Colmenar, de esa zona, en un trayecto que debería ser absolutamente normal, se encuentre con estas cosas. Pues entiendo perfectamente la postura de los trabajadores de la empresa y que reclamen sin duda medidas que vengan a solucionar este problema, ¿no? Decían eso, es que ya no aguantaban más esta situación, porque después de los atracos que se dieron también hace algunas semanas, incluso también con armas de fuego, se decidió por parte de la empresa pues colocar esas cámaras de videovigilancia, pero tampoco, a no ser que no haya llegado a oídos de los delincuentes o de esos vándalos que bueno, pues pretenden asaltar este transporte público y desvalijar ya no solamente al chofer, sino entiendo que a cualquiera que vaya a bordo del autobús. Ya no solamente eso, sino que es que la policía local se habló que le iba a acompañar, o al menos iba a haber una patrulla en Loma Colmenar, pues porque es, digámoslo así, como el epicentro en el que se dan mayor número de incidentes, y no se ha llevado a cabo, y por una medida, por ineficaz, porque si te tapas la cara no te identifican, y por otro lado, si no hay un mínimo de seguridad, de presencia policial que, bueno, pues disuada a estos delincuentes, pues el problema continúa, y quienes lo están sufriendo, al fin y al cabo, no son más que los conductores. Habrá que ver también cuál es la decisión, porque por parte del comité de empresa anoche de lo que se hablaba era de cancelar totalmente la línea 4 y la línea 8, si no recuerdo mal. En concreto, quizá me bailen los números, pero era la línea del Príncipe Alfonso y la línea del Hospital Universitario, que claro, que pasan por la zona, porque el príncipe Felipe también creo recordar que pasa por esa zona alguna vez que lo he cogido. Desde luego hay que dar una solución no solo por los conductores y el personal que trabaja en la empresa de autobuses, sino también porque todos los usuarios, todos los vecinos de la zona tienen que pagar justo por pecadores. Yo creo que es urgente una solución. De acuerdo. Pues yo creo que pasamos al siguiente punto de, bueno, pues lo que nos tienen preparado los compañeros, y es que una información del viernes pasado de una comparecencia del presidente de la ciudad autónoma, de Juan Vivas, después de ese encuentro que mantuvo con el presidente del Gobierno de la Nación, con Mariano Rajoy en Madrid, en la Moncloa, y lo que vino a hacer fue un balance de, bueno, que fue lo que los temas, los asuntos que abordaron, y en concreto hay uno de los puntos que es en el que también nuestra directora Carmen Echarri pues se centró en su artículo. Si no recuerdo mal, fue la página 2.3 del periódico del sábado, y también bueno, en el vídeo de Faro Televisión también se dio cuenta de ello. Es que la ciudad autónoma dice que está desbordada por el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados, de los MENA, y la compañera Úrsula Alcázar creo que tiene preparadas las declaraciones para que podamos verlas y pasarlas a comentar a continuación. La primera, que es un asunto migratorio. La segunda, que Ceuta está desbordada por razón de su condición de frontera terrestre de Europa en África. Y la tercera, que sin el apoyo del Gobierno el asunto no lo vamos a poder afrontar con eficacia y con posibilidades de éxito. Volví a encontrarme a un presidente del Gobierno implicado con Ceuta, porque es uno de los políticos en este país que están convencidos del papel tan extraordinariamente importante que Ceuta presta al conjunto de la nación española. Y porque es un político que está plenamente convencido de que todos los españoles tienen el derecho a recibir unos servicios públicos en condiciones de igualdad, un estado de bienestar similar
con independencia de cuál sea el lugar de residencia de cada uno. Hemos visto las declaraciones tanto del asunto principal de la información, que era el tema del asunto de los MENA, y también pues esa valoración que hacía del compromiso de Rajoy con Ceuta. En el programa que tenemos a continuación, que diriges tú con el debate, vamos a hablar en profundidad, ¿no?, de la resaca de las reacciones sobre el encuentro entre Mariano Rajoy y Juan Vivas, que sin duda es siempre importante para la ciudad. Y escuchábamos que Juan Vivas reconocía, utilizando la palabra desbordados por el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados, un problema que también se produce en paralelo en la ciudad hermana de Melilla. Y bueno, Vivas daba como posibles vías de solución pues una mayor coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y también habló de un programa de intervención directamente en la calle. Quizás será algo similar de lo que ya se ha puesto en marcha en Melilla, ¿no?, que están los educadores, un grupo de psicólogos y asistentes sociales pues que hablan con los menores que no están atendidos en los centros y pues hablan pues un poco para controlar sus inquietudes, sus situaciones, y para dar un poco de respuesta a esos menores que están en la calle y que no están directamente en los centros de menores, ¿no? Un programa a pie de calle que sin duda alguna, si se pone en marcha finalmente en Ceuta, pues supongo que irán mucho al puerto. Hace poco estuve hablando con personal que trabaja en el puerto y comentaba que es absolutamente alucinante, utilizaron la palabra alucinante, es que era diario el acercamiento de menores y también de no menores a lo que es el vallado justo en la zona por donde van a embarcar los coches, y que era un baile, que aquello era un baile porque llegaban los menores, se agrupaban para intentar saltar juntos, intentar colarse cuando hay camiones o cuando hay roulots o vehículos así de gran tamaño, y que es cierto que en las últimas fechas pues se veía la presencia policial y se acercan más a los menores y bueno, consiguen disuadirlos de esa intención, ¿no?, de saltar la valla. Tal como los menores ven a la policía se van, y tal como se va la policía pues vuelven. Y ya te digo, bueno, cualquier persona que pase por el puerto cualquier día pues puede verlo, ¿no? Es algo que además que tampoco es que se oculten, que es que están, vamos, en la zona más transitada del puerto. De hecho, lo estamos viendo en imágenes ahora mismo. Y tal como se acercan las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues los jóvenes se dispersan. Van a zonas de escolleras o a otros lugares, las zonas aledañas, y en cuanto pues se va la policía, pues ellos vuelven a intentarlo, ¿no? Me parece pues bastante interesante y bastante loable ese programa de intervención con los MENA en la calle, y también me gustaría mencionar pues que es una información que publicamos hoy en nuestra edición impresa del periódico El Faro de Ceuta, que es que esa unidad especializada sobre los MENA dentro de la policía local, que la semana pasada ya perfilaba el propio presidente en esa comparecencia, ya tiene incluso pues una estimación del número de agentes que lo compondrían. Serían de 8 a 10 policías locales los que estarían dentro de esta unidad específica, centrada solamente en el asunto de los MENA. Y a mí me gustaría, a colación de este asunto, mencionar también que, bueno, al hablar de la respuesta policial sobre los MENA y de que tampoco hay que criminalizarles por el hecho de que tener una patrulla detrás por el mero hecho de formar parte de un colectivo, he recibido alguna que otra crítica por este asunto, porque me comentan que la situación es preocupante en la calle, no en cuanto a agresiones o en cuanto a incidentes, digámoslo así, incidentes contra pues otros ciudadanos, sino por el hecho de que al parecer están asentándose en bastantes sitios, ya no solamente en los barracones del Sardinero,
donde la semana pasada pues hubo una intervención de la policía local, en concreto una intervención en la que, bueno, finalmente fueron interceptados varias decenas y entre ellos había 14 menores, y no sería el único sitio, sino que son tantos los menores que hay en las calles que tienen campamento en otras zonas y bueno, estas fuentes son, no son, digámoslo así, son oficiosas, pero comentan que existe bastante preocupación a la administración con este asunto. Es que el número ha crecido, tanto en Ceuta como en Melilla, y desde luego, pues eso, necesitamos la ayuda del Gobierno de la Nación para todos los asuntos relacionados con la frontera. Pues vamos a pasar, Ana, yo creo que agotado este punto, además bien enlazado con el hecho de que el presidente Mariano Rajoy pues tratase este tema, y la intención también de Juan Vivas pues era recabar el apoyo del Gobierno de la Nación para encontrar soluciones y alternativas. Vamos a pasar al siguiente tema, que no es otro que la expropiación, un asunto fronterizo, la expropiación de las naves del Tarajal, que costaría unos 6 millones. De hecho, es una información que viene hoy en nuestra edición impresa y a este titular, bueno, pues lo podemos completar con el hecho de Procesa finalmente ha dado traslado del expediente a la Consejería de Fomento, y el objetivo es que, bueno, que se pudiese desarrollar de manera un poco más acelerada, un poco más rápida, porque apremia el dar solución o dar cabida a los porteadores y, bueno, digámoslo así, desarrollar unas instalaciones en el que acomodar mejor a este colectivo de personas que transportan mercancías de Ceuta a Marruecos. Otro de los asuntos, bueno, pues lo que se comenta es que esta expropiación tampoco significa que te vayan a dar una nave en otro sitio, sino que te darían el terreno. Y bueno, en el caso cada empresario, una vez completada la expropiación, ya se encargaría de su construcción. Porque lo que se quiere es pues eso, facilitar una zona para ubicar a los porteadores. Pero como tú bien dices, pues con el dinero que se le pague a la persona que se le expropie la nave en el Tarajal, pues esa persona también se les va a facilitar, como dices, el terreno, pero deberá construir su nave. Está todavía por concretar en qué zona se les podría dar. Hay varias zonas en el pensamiento de los técnicos, que podría ser pues el Loma Margarita, ¿no? Sí, se comenta Loma Margarita, donde se encuentra también el Loma Colmenar, en las inmediaciones del supermercado Mercadona. De todos modos, es un borrador y bueno, sí, de hecho, todavía. Incluso el verbo que se utiliza es incondicional, es decir, que es una posibilidad que se baraja, pero tampoco es nada firme. Pero desde luego yo creo que podría ser una buena idea, pues por la zona, ¿no? De nada sirve que sitúes a los portadores en la explanada al lado del hospital, cuando el problema está en la frontera, ¿no? Cuando más cerca estén de la frontera, pues creo que podría ayudar, ¿no? Pues yo creo que agotado este tema también, vamos a pasar al asunto que fue también en portada, estuvo en la edición impresa del periódico El Faro de Ceuta este domingo, y es que una vez, desde la inauguración de la oficina de asilo digámoslo así, en la frontera entre España y Marruecos, en la frontera, claro, porque depende si somos nosotros frontera del Tarajal y si es el lado marroquí es Bab Septa, en esa línea fronteriza se instaló una oficina de asilo, bueno, en concreto las autoridades españolas, el Ministerio del Interior, y 3 años después de que se inaugurase, pues aún hoy siguen sin que oficialmente se haya allí pues presentado documentación o haya conseguido llegar algún solicitante de asilo para tramitar este estatus en territorio europeo. Bueno, no quiero ser muy dura con mis comentarios, pero tengo una opinión muy clara al respecto, ¿no? Desde mi punto de vista, mi opinión personal, aquello fue la instalación de esa oficina en ese lugar, fue un brindis al sol,
no sé, no quiero utilizar la palabra cuento, pero algo como para acallar un poco a las organizaciones no gubernamentales o pues a la ciudadanía, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene una oficina en un lugar al que no pueden acceder las personas que necesitan pedir asilo, ¿no? De hecho, estoy mirando ahora mismo la fotografía que publicamos en el periódico El Faro de Ceuta. Fue inaugurada el 16 de marzo de 2015, muy cercano al primer aniversario de la tragedia del 6 de febrero de 2014, en el que, bueno, pues fallecieron intentando entrar en Ceuta por el Espigón, bordeando el Espigón del Trajal, pues varios inmigrantes, varios subsaharianos, con nombres y apellidos, aunque ahora mismo no vamos a entrar en ese tipo de detalle. Y, pues sí, precisamente un golpe de efecto después del primer aniversario, o prácticamente coincidiendo con el primer aniversario, pues este brindis al sol que comentas, Ana. Un poco como si intentan saltar la valla o colarse por el Espigón del Tarajal es porque quieren, porque tienen esa oficina a pie de frontera, ¿no? Una coartada. Vamos a ver, pueden acceder a ella, en este caso lo que más llamaría la atención o sería más fácil de localizar, ¿no? Un subsahariano puede llegar hasta esa oficina de asilo a través de la frontera de marroquí, a través del paso de los gendarmes. Yo creo que la respuesta es no. Entonces, pues, no sé qué sentido tiene esa oficina más que un paripé. Si se me permite la expresión, pero ya digo que es solo mi opinión personal, que por supuesto no soy técnica en migraciones ni asesora de frontera de delegación, ¿no? En cifras, que también recoge el artículo de Carmen Echarri de este fin de semana, según las ONG, el 60% de las personas que saltan la valla son potenciales refugiados, es decir, que bueno, aquello que se anunció de un asesoramiento legal en el perímetro fronterizo para recibir a estas personas, solicitar la documentación, el que pudiesen de este modo pues evitar el jugarse su integridad física pues accediendo en grupo y de manera atropellada, de manera violenta a través de la valla, pues no se está cumpliendo, y hay que tener en cuenta este dato, que el 60% son potenciales solicitantes de asilo. O sea, claro, preocupante. Son personas que pueden acceder a la figura del asilo o del refugiado, ya bien sea por temas políticos, por temas económicos, de pobreza en el país o de zonas de conflicto, que tendrían por lo menos cabida para ser solicitantes, ¿no? Que después ya pues bueno habría que decidir si finalmente son o no merecedores del asilo o del refugio, ¿no? Pero el hecho de que se ponga una oficina en un sitio al que no pueden acceder, pues bueno, no sé. Yo de verdad que es algo que en mi cabeza no entiende, más allá de eso, de que sea pura propaganda, brindis al sol, paripé, pero ya te digo, es mi opinión personal. Vamos con el siguiente tema, que dejó una imagen bastante sorprendente, y fue la Gran Vía, que debido a las intensas precipitaciones del fin de semana, pues aquello se convirtió, no sé, parecía una especie de piscina. Ya digo, las imágenes y las grabaciones, pues la verdad es que te dejaban atónito al ver, bueno, pues aparte de las lluvias que han caído en estos días, también que por otra parte eran necesarias, pero que también inquietan al mundo cofrade, a las hermandades, por el hecho de que está próxima la Semana Santa. Pero es cierto que, bueno, no sé si falta de a lo mejor haber tomado alguna medida en previsión de lo que pudiese ocurrir, o bueno, que se ha levantado con demasiada rapidez todo ese pavimento y bueno, era previsible que en temporada de lluvia pudiese ocurrir esto, teniendo en cuenta que justamente debajo está el parking subterráneo de Angevicesa, el de la Gran Vía. Es decir, se ha dado una serie de circunstancias que, ya digo, ha parecido, no sé, todo el mundo nos ha llamado la atención, e incluso los bomberos han tenido que ir a achicar agua porque
podían incluso aumentar o incrementarse, que las filtraciones fuesen más de agua en los garajes fuesen más severas. Perdona que al principio se me ha escapado una sonrisa, porque al usar el término piscina me he acordado de que, bueno, que como el Díaz Flor se estaba pensando en convertir en un centro de alto rendimiento, pues mira que en la Gran Vía podría haber y céntrico, una y al sucursal, aire libre para y todos. todo. Pero que, bueno, pues un poco más serio, ¿no? Falta de previsión, no se esperaba que hubiera llovido tanto. Es cierto que nos hemos encontrado con un panorama en todo el país, ¿no? De temporales, de una borrasca detrás de otra, que, bueno, quizás no se esperase. No estoy segura de cuáles son las medidas de lluvia recogidas finalmente en lo que es el fin de semana, pero es cierto que ha llovido mucho, ¿no? Se podría haber previsto y haber tapado de alguna manera. Yo digo porque hay como cierto desnivel, entonces claro, era más sencillo que se acumulase el agua. Sí. Lo digo en referencia a las fotografías que publicamos en la edición impresa de hoy. Sí, que los técnicos pues habrá que preguntar, y bueno, si hemos tenido este problema, pues esperamos que por lo menos tomen nota, ¿no? Para que no se vuelva a producir, porque vamos a volver a tener lluvia en los próximos días, ¿no? Mañana y pasado creo que ha dado un poco de sol, pero que va a volver la lluvia, porque seguimos estando en zona de borrascas, ¿no? O al menos que esa motobomba de bomberos pues que se encuentre al lado. Claro, se queda al lado por lo que pueda ocurrir, porque Sí. ya de hecho es Vox Populi el hecho de, bueno, que hay filtraciones, hay goteras en el parking, aunque la ciudad autónoma diga que no corre ningún riesgo Sí. los usuarios ni las instalaciones ni nada, pero hay goteras, y yo entiendo que cuanta más agua soporte esa estructura, pues más entrada de agua habrá. Claro, el agua va buscándose el camino, y cuando hay una gotera en cualquier casa que hayamos tenido, ¿no? Que las goteras siempre van a más, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos pagado, digamos, la novatada, ¿no? De lluvia fuerte con la obra, con toda la Gran Vía levantada, pues por lo menos que una vez que ya hemos visto lo que ocurre, que si vuelve a llover, que no vuelva a producirse, ¿no? De acuerdo. Tenemos previsto ponerle un vídeo para ilustrar la siguiente información, pero finalmente, bueno, pues por cuestión de tiempo vamos a tener que ir despidiéndonos, y es que el Ceuta está cada vez más cerca del líder. Hablamos de fútbol, evidente al hablar del Ceuta, y en concreto, pues los ceutíes ayer derrotaron a la Utrera por un 2-1. Ganaron en casa, en el Murube, y bueno, yo ya he perdido la cuenta de cuántos partidos llevan sin perder. La verdad es que están haciendo una temporada muy buena. Varias jornadas, y seguro que el compañero Javier Vereda en su crónica, que los espectadores, cuando vean la primera parte de La Voz del Faro, y también los oyentes en COPE Ceuta, en el 89.8 de su FM, pues podrán profundizar en esto. Pueden ver la crónica, si quieren, que la tenemos en nuestra página web, en elfarodeceuta.es, la pueden ver también en Faro TV de Ceuta en YouTube, y la pueden ver también en nuestras redes sociales, una crónica completísima del encuentro disputado ayer en casa. Pues esto en cuanto a nota deportiva, a la que vamos a añadir otra también, en este caso entiendo yo que compartida, esa luz a los participantes en la cuna de la Legión, que contra viento y marea, bueno, en este caso marea tampoco, pero contra viento y lluvia, contra la tempestad, pues participaron, y bueno, nuevamente un éxito en esta tercera edición. Desde luego ha sido un éxito de participación, más de 3.000 participantes, creo recordar que era la cifra, y además eso, que lo dieron todo en un día que no acompañaba nada. Lo que te apetecía era quedarte en casa como mucho a ver la tele, ¿no? Pero pudimos ver también, como hemos dicho, las crónicas en Faro TV, que son impresionantes, de la participación y de cómo lucharon durante toda la carrera contra el viento y contra la lluvia, porque por la mañana azotaba más la lluvia que el viento. El viento se apretó ya por la tarde-noche. Pero enhorabuena a los organizadores y a todos los participantes.
Y como oscuridad, Ana, te propongo también, y a lo mejor quizá tú ya lo tenías pensado, otro tema, y me dices antes de que nos despidamos, si es bueno, la oscuridad para Novosegur, la empresa encargada de la seguridad en el hospital militar, en la clínica militar de O'Donnell, porque bueno, se encuentran de nuevo los trabajadores con la misma circunstancia de impagos y demás. En esta ocasión ha sido Novosegur la que ha desaparecido, con anterioridad fue Marsegur, si no recuerdo mal, o sea que el mismo problema continúa y el Ministerio de Defensa no pone remedio. Pues sin duda te acompaño en darle la oscuridad. Por favor, los trabajadores tienen derecho a cobrar en lo que han trabajado. En concreto, van a la huelga los días 20... 21, 22, 23, 24 y 25 de marzo. Y es en concreto, y con esto no sé si me matizo a mí mismo, pero han convocado huelga en todos los centros de trabajo exigiendo el cumplimiento del convenio estatal, como en derecho corresponde, tras la nulidad de un convenio. O sea que exactamente no están cobrando, realmente sus ingresos mensuales pues están viendo mermados, no están cobrando lo que correspondería. Y en este punto nos despedimos y a continuación... Antes de despedirnos, sí, por supuesto. Felicidades, Juanjo, que hoy es San gracias. José y el Día de los Padres, así que... Felicitamos a todos los padres desde aquí. A todos los padres y a todos los Josés. Y a todos los Pepes, Pepitos y derivados. Y Pepas, claro. Y Pepas también. Mira qué machista me ha quedado por mi parte eso, ¿eh? Vamos a despedirnos en este punto, pero no dejen las ondas, no abandonen nuestra emisora, COPE Ceuta, en el 89.8 de su FM, porque volvemos a continuación con el debate, en esta ocasión con los partidos políticos, y vamos a hablar de esa reunión de Vivas con Rajoy y de otros asuntos de actualidad. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.